A ver, cuando hablamos de corrupción en México, es muy fácil pensar en el típico funcionario que pide una mordida. Pero el problema va mucho, mucho más allá. Aquí no se trata de unas cuantas manzanas podridas. El verdadero problema es cuando el sistema entero está diseñado para fallar. Hoy vamos a desentrañar qué significa eso, qué es la captura del Estado. Y para empezar, arranquemos con un dato que es la verdad brutal. Más del 90%. Esa es la tasa de impunidad estructural en México. Pensemos qué significa eso. De cada 10 delitos, más de 9 quedan sin castigo alguno. Y esto, más que una estadística, es el terreno fértil, el caldo de cultivo, donde un problema como la corrupción sistémica puede crecer sin control. Este es nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué es exactamente la captura del Estado? Bueno, es el momento en que la corrupción evoluciona. Ya no es un acto aislado como un soborno. Es cuando el sistema mismo, las leyes, las instituciones, son moldeadas para beneficiar a unos pocos en lugar del bien común. Es como si el sistema operativo del gobierno fuera hackeado y reprogramado. No es un error en el sistema, es un sistema diseñado para el error. Y con eso en mente, entremos a la primera parte. Un sistema de corrupción. ¿Qué tan profundo es el problema? Para entender su dimensión real, no nos quedemos en percepciones. Vayamos a los datos duros, a lo que dicen los observatorios internacionales que miden esto en todo el mundo. Miren esta tabla, y ojo, no es una sola fuente. Son las más importantes del mundo en esto, y la historia que cuentan es muy parecida. Transparencia Internacional nos da una calificación de 26 sobre 100, o sea, de plano reprobatoria, en el lugar 140 de 180. El World Justice Project nos pone casi en el sótano, en el lugar 135 de 142. Esto no es una mala foto, es el diagnóstico de una condición crónica. Ahora, la segunda parte, el plan para contraatacar. Porque ante un problema de este tamaño, en algún momento hubo una reacción igual de ambiciosa. Hubo un momento en que México diseñó lo que parecía ser el arma definitiva para desmantelar la corrupción de raíz. Y esto no fue una ocurrencia de un día para otro. Fue un proceso largo y meditado. Como vemos aquí, en 2015 se cambió la Constitución para darle cabida. En 2016 se publicó la ley que le dio toda su estructura. Y para 2017 el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA, comenzó a operar. Fue una respuesta monumental, una respuesta de Estado a un problema de Estado. Y aquí estaba lo brillante de su diseño. No era una sola oficina, era todo un comité de pesos pesados. Sentó en la misma mesa a la auditoría, que revisa las cuentas, a la función pública que vigila a los funcionarios, al tribunal que impone los castigos y, clave, al Instituto de Transparencia, el INAI. Y la cereza del pastel, un comité de ciudadanos con voz y voto para vigilarlos a todos. La idea era atacar por todos los frentes a la vez. Pasamos a la tercera sección, un sistema paralizado. Porque aquí es donde la historia da un giro dramático. Toda esa gran promesa, esa maquinaria tan sofisticada, se topó con una pared. El sistema que debía cazar a la corrupción fue neutralizado. Y seamos claros, no fue un accidente, fue una demolición controlada desde adentro. Uno se pregunta, ¿cómo se desactiva algo tan poderoso? Pues no con un golpe de frente, sino asfixiándolo lentamente. El sistema no falló por su diseño. Falló por decisiones políticas. Durante años se dejaron vacantes puestos clave, se recortaron presupuestos hasta dejarlos en un estado simbólico y se le quitaron herramientas. En pocas palabras, le cortaron el oxígeno y lo dejaron en el puro cascarón. Y si esto suena a una opinión, escuchen esta cita, que viene de un informe de las Naciones Unidas de 2024. Dice que México muestra un patrón sistemático de inhibición institucional. La palabra que retumba es sistemático. Esto no quiere decir que sea por descuido, quiere decir que es por diseño. El sistema parece estar hecho para no procesar a los de arriba. Y el golpe de gracia, el que terminó por dejarlo ciego, fue el ataque al INAI, el Instituto de Transparencia. Pensemos en el INAI como los ojos del sistema. Era la herramienta que permitía a cualquier persona, a periodistas, a ciudadanos, ver en qué se gasta el dinero público. Al dejarlo inoperante, básicamente se apagó la luz. Y todos sabemos qué pasa en la oscuridad. La corrupción encuentra su mejor escondite. Y esto nos lleva a la última parte, la democracia en juego. Porque todo esto que suena a pleitos institucionales y leyes tiene consecuencias muy, muy reales. Consecuencias que se miden en dinero, sí, pero sobre todo en vidas humanas. Para darnos una idea de la escala, veamos solo 3 ejemplos.
El caso Segalmex, casi 15,000 millones de pesos en irregularidades con dinero que era para alimentos. O el llamado huachicol fiscal, una evasión de impuestos gigantesca. O los sobrecostos de más del 120% en la refinería Dos Bocas. Ya no hablamos de fugas, son hemorragias masivas de recursos públicos. Pero el costo no es solo el dinero que se pierde. Esos miles de millones que pudieron ser escuelas u hospitales. Hay otro costo, uno más profundo. El costo humano. Es la confianza que se rompe, son los derechos que se violan y, como vamos a ver, a veces es la pérdida de vidas. 40 personas. Ese es el número de migrantes que murieron calcinados en un centro de detención del gobierno en Ciudad Juárez, en 2023. Estaban encerrados, bajo la custodia del Estado. La misma ONU lo llamó un ejemplo de impunidad y negligencia. Es la prueba más trágica de que cuando el sistema de rendición de cuentas falla, las consecuencias pueden ser fatales. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Cuando los sistemas anticorrupción son desmantelados, no solo se pierde dinero, se desata una reacción en cadena. Se debilita el Estado de Derecho, se ponen en jaque los derechos humanos y poco a poco lo que se empieza a erosionar son los cimientos de la democracia misma. Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. Si el sistema que fue diseñado para ser el escudo del país contra la corrupción es capturado y desmantelado, ¿qué le impide a esa misma corrupción terminar capturando a la democracia por completo?